Hola amigos, bienvenidos sean los que sean a esta reunión de día domingo donde empecé alguna vez haciendo exámenes de película, luego fuimos a los grandes invitados, hablamos de literato, hemos hablado, en fin, finalmente se abrieron las compuertas para todo tipo de temas con el único factor común que es media hora el programa del día domingo. Y entrando en materia, primera cosa, antes que se me olvide, que me ha pasado no pocas veces, está disponible aún debut y despedida en elvillegas.cl/tienda. No les voy a contar de qué trata, ya se los he dicho muchas veces. Solo puedo agregar que se están yendo otra vez con la misma velocidad que en los 2-3 primeros días. Y por lo tanto, lo que queda de la edición, que era ayer, quedaba un 40%, no sé hoy día, se va a ir prontito. Debut y despedida, estimados amigos, el progresismo después de Piñera. Como ustedes saben, como todos sabemos, cada cierto tiempo y cada vez más a menudo, en realidad, los medios de prensa nos ofrecen sus listas. Las 12 claves para entender tal cosa. Los 15 individuos más influyentes de la política o de esto o de lo demás allá. Los, qué sé yo. Y siempre son las claves, como que el periodista común y corriente que está redactando eso tiene las claves. Entonces, eso de las listas, de la enumeración, de jerarquizar lo más importante, lo menos importante, es muy común. Y en el caso de obras de cine, del cine, también. Yo estuve mirando, antes de empezar a pensar con más detalle lo que iba a hacer de programa, estuve viendo listas que aparecen en internet de las 10 mejores películas o las 20 mejores películas o las películas más importantes de todos los tiempos, etcétera, etcétera. Y miré algunas y me parecieron bastante tontas, bastantes de esas listas. Notoriamente resultado de una subjetividad un poco infantil. Algunos ponían como las películas más importantes del mundo películas bastante mediocres, pero que a ellos les parecieron muy importantes. Al final de cuentas, una lista depende de quién hace la lista, del criterio, de la inteligencia, de la erudición, del sentido común de quien hace la lista. Así que yo no voy a hacer ninguna lista, solamente les voy a decir, a propósito de película, cuál me parece una película, no sé si la más importante de todos los tiempos, la más gravitante, la más no sé cuánto, pero sin duda una película que ha sido considerada por muchos, y supongo que eso más o menos nos da cierta seguridad de que no estamos muy equivocados, como una película muy importante, y me refiero a una película que tiene ya más de 50 años, y sin embargo se ve como si la hubieran filmado ayer. 2001, Odisea del Espacio, que se ofreció desde el punto de vista de su presentación fílmica en Cinerama. Yo, vuestro servidor, la vi, como todos los chilenos de esa época, en Cinerama. El sistema Cinerama, ustedes ya conocen, era una pantalla enormemente grande que casi llegaba a los extremos de la capacidad visual del espectador, sobre todo si estaba muy cerca de la pantalla, casi lo envolvía uno. Era una tecnología que ya no se usa. Y había un solo cine en Santiago, en todo Chile, que estaba con esas tecnologías disponibles, que disponía las cámaras, la pantalla, que era el Cine Santa Lucía, en un edificio en la Alameda, que ya desapareció, lo demolieron, no sé qué habrán construido ahí, seguramente un edificio mucho menos interesante que el del Cine Santa Lucía, de seguro. Esta película es del año 68. Fue coproducida, porque hubo otro más, por Stanley Kubrick, que también la dirigió, un famoso director fallecido hace unos años, que tuvo a saber un montón de películas importantes, y yo creo que esta, de todas las que hizo, es una de las más importantes. El guión de la película, que es una película de ciencia ficción en cierto sentido, pero es más que eso, fue hecho entre el propio Kubrick y un gran escritor de ciencia ficción que fue, porque también murió, Arthur Clarke. Arthur Clarke basó su trabajo con Kubrick para hacer este guión en un cuento de él, de Clarke, del año 48, solo un cuento que se llamaba El Centinela. Sobre la base de ese cuento, él y Kubrick crearon el guión para 2001, Odisea del Espacio. Fue una película realmente
muy novedosa y muy interesante en muchísimas cosas. La, la tecnología que usó Kubrick, la tecnología que usó para filmar y la tecnología que presenta como propia de la historia que está contando es tan impresionantemente bien diseñada y pensada que si usted ve la película hoy día, y yo creo que está disponible en distintas plataformas de internet, no le parece anticuada, como cuando uno ve estas películas de ciencia ficción comunes y corrientes en que las naves espaciales parecen un submarino en las películas de guerra, con unas palancas, unas ruedas, una cosa bien mecánica nada más, una cosa bien básica, ¿no? Y en esta no. Uno de los personajes centrales de la película es lo que ahora llamaríamos una inteligencia artificial, un computador que se llama HAL 9000. HAL es IBM con una letra corrida. La H viene antes de la I, la A viene antes de la B y la L viene antes de la M. Así que hicieron esa transposición y IBM se convirtió en HAL. Bueno, HAL era uno de los personajes centrales de la historia junto con el astronauta David Bowman, que lo representó el actor Keir Dullea. No sé si vive o muere o está muerto, pero ese era el actor. Si no está muerto, está súper viejo en todo caso. Es una película que tiene muchas dimensiones y muchos aspectos de los cuales voy a conversar de inmediato, pero antes, amigos míos, les voy a recordar algunas cositas. Les voy a recordar Barbería Le Moustache. Si usted es de los muchísimos, casi todos hoy en día, hombres que está usando barba, bigote, alguna de las dos cosas, de vez en cuando va a una barbería, que se la arreglen, se la mononen, se la dejen bien, y por eso que ha aparecido este rubro de la barbería que hacía años que no existía, no existían barberías ya en Chile, y ahora están apareciendo. Y estas barberías, las barberías Le Moustache, son muy especiales por el ambiente que han creado dentro del local. Usted entra, da un paso adentro y es como, he dicho varias veces, cruzar un portal temporal y entra a otra época. Los asientos, los más viejos se acordarán, yo me acuerdo, bueno, no me afectaba a barro porque no tenía, pero de niño me acuerdo haber visto unos asientos como de mármol grande, con unos pedales para subir y bajar, una cosa aparatosa como el trono del Papa, una cosa así. Eso, los barberos están con un delantal blanco impecable. La música entiendo que es de los años 20, 30, todo así, es muy entretenido, le van a dejar bien su barba y bigote, por supuesto hay también atenciones distintas, el corte de pelo, cosas como esa. Es un club de caballeros, un club de todo y entretenido. Los locales, vayan a lemoustache.cl y vean las direcciones de uno que tienen en Ñuñoa, o sea, no en Ñuñoa, o en Providencia, por ahí en ese sector, entre Ñuñoa y Providencia. Hay otra que está en Las Condes. Bueno, no les cuesta nada entrar si están interesados. lemoustache.cl, ahí están las direcciones. Sigo con suplemento Vito, que es un suplemento para el alimento de sus mascotas, perros y gatos. Usted le echa un poquito de este suplemento a su alimento normal, a los pellets normales, y estos se convierten en un pellet premium, hiper, extra. Los animales van a estar con mejor salud, con el pelo más brilloso, más contento. Usted se va a ahorrar quizás visitas al veterinario. Un perro sano, se enferma menos. Y usted ya sabe lo que cuesta un perro enfermo o un gato enfermo. No es barato el asunto hoy en día. Suplemento Vito se encuentra en el sitio vito.cl y también casi en todas las mascoterías lo tiene. Sigo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de ingenieros que examinan la logística de su empresa, ven cuáles son los puntos débiles que pueda tener, ofrecen soluciones para optimizar, para dejarlo funcionando al 100%, le pueden ofrecer, si usted le quiere, un modelo completo logístico, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento físico, es la logística de una empresa, y con eso usted va a ahorrarse dinero, va a ahorrarse tiempo, y no olvide que en tiempos dificultosos como estos de gran competencia, con productores incluso de otros países, de otros continentes, la supervivencia, para no hablar de la prosperidad, se mide por decimales de más o de menos de eficiencia hacen la diferencia entre ser exitoso o irse a la ruina. Entonces hay que fijarse bien en cómo está funcionando su logística. Y termino este bloque con Segunda Opinión Clínica, que está a cargo de un grupo de médicos que reciben todos los datos, exámenes que usted se ha hecho de una enfermedad importante, estas enfermedades que duran mucho tiempo, incluso pueden durar algunas toda la vida, y revisan todos los exámenes que usted se ha hecho, repito, y con eso
luego de un examen acucioso, se ponen en contacto con usted vía online y mantienen una conversación larga, puede ser una hora, para contarle lo que los demás médicos no le cuentan, el cuadro completo. Cómo tiene usted que enfrentar ese problema de salud en todos los aspectos de su vida y no solamente ir a la farmacia con una receta médica. Todo el cuadro, todo el panorama que se le abre a usted o que se le cierra, según como lo vea, con segunda opinión clínica. Amigos, muy importante, sobre todo hoy en día en que ya no existe la figura del médico de cabecera que los conocía uno desde niño y por lo tanto en forma casi por default le daba a uno ese cuadro. Ahora ya eso no existe, pero sí existe en segunda opinión clínica. «2001 Odisea del Espacio» tiene muchas dimensiones. Técnicamente, como les digo, fue ofrecida en Cinerama. Grandes efectos especiales que ganaron el Oscar de efectos especiales. Fue nominada para otros Oscars, pero no los ganó, pero era candidata. No sé con quiénes compitió, no recuerdo, el año 69, no recuerdo esas cosas. Esta película, repito, es del año 68, acá se estrenó en Cinerama, como tenía que ser, en el Cine Santa Lucía, ahí la vimos todos los que la vimos, una gran película que a nadie se le ha olvidado. Es una película que se ha considerado tan importante, y esto no es meramente una lista de algún diario, que en el año 91 el Congreso de los Estados Unidos la declaró como culturalmente significativa y está guardada y conservada en un organismo especial en Estados Unidos en que conservan, digamos, físicamente los celuloides de las películas, las obras más importantes del cine. La película tiene muchos niveles. En la historia básicamente es que hay una señal que está viniendo de un monolito, un paralelepípedo sólido, que ya lo hemos visto al comienzo de la película, cuando los monos se están empezando a convertir en hombres, por así decirlo, o está empezando a aparecer el homínido, y está este monolito, y se descubre uno ya en tiempos modernos, con viajes a la luna, etcétera, que no han ocurrido como en la película se pensaba de forma tan fácil, ¿no? Se ha ido un par de veces a la luna, o 3, y no más. Y ahí ven un monolito que también está irradiando una señal en la luna, y luego van a Júpiter, me parece, o a otro planeta. Ya no me acuerdo esos detalles, da lo mismo, porque viene una señal de allá, y hay que saber de quién puso eso, porque obviamente es un artefacto. No es un producto natural, es un monolito perfecto, un paralelepípedo perfecto, y emitiendo una señal. ¿Qué significa esta cuestión? Y empieza el viaje. Y en el viaje es cuando ocurre la mayor parte de los eventos de la película. No se las voy a contar por si usted no la ha visto y todavía la quiere ver en alguna de estas plataformas digitales. El hecho es que ahí, en esta película, tanto en su desarrollo como en su final, hay mucho más que una película de ciencia ficción que nos cuenta una historia del monolito, del viaje de los astronautas. Hay otros aspectos que sobre todo se hacen más significativos si uno piensa cuándo fue hecha esta película. En el año 68, la informática estaba basada en grandes, lo que se llaman mainframes, grandes computadores, que estaban en un local especial, atendidos por un grupo de científicos con cotonas. No existían los computadores personales, no se había inventado, faltaban incluso muchos años para que se llegaran a inventar los computadores personales. Los computadores personales son más o menos a principios de los años 80, fines de los 70, por ahí empiezan a aparecer los primeros rudimentarios computadores personales. No el 68. Y sin embargo, en esta nave en que está viajando no solo Bowman, sino que otros tripulantes, hay un personaje central que es la computadora de a bordo, que es HAL 9000. Pero que no es una computadora, como eran las computadoras de esa época, una máquina que computa, que hace cálculos, que resuelve un problema matemático de alguna clase. Era una entidad inteligente, como ahora estamos empezando a ver con las llamadas inteligencias artificiales. Era una entidad más inteligente desde ese punto de vista, más humanamente inteligente, que estos sistemas que estamos ya, todos los que tenemos Windows, tenemos abajo, al rincón derecho, en la pantalla principal de Windows,
un botón para entrar a hacer consultas y preguntas a una inteligencia artificial que hace cosas increíbles ya. Pero estamos hablando del año 68. Y ahí aparece esta inteligencia que habla como una persona. La voz la hacía un actor canadiense que murió hace unos 6 años más o menos. No me acuerdo el nombre. David Ryan creo que era el nombre. Un actor canadiense, tenía una voz muy especial. Es la voz de HAL 9000, que conversa, que se relaciona como persona, como lo haría ahora, como lo están empezando a hacer las inteligencias artificiales, recién en el 2024-23 empezó esta cuestión. Incluso hay una parte en que HAL juega una partida de ajedrez con Bowman. Bueno, eso lo están haciendo computadores hace rato, pero estamos hablando del año 68 y todavía no se había producido ninguna máquina, o estaba recién en los rudimentos, si no me equivoco, en los mainframe, había ya 1 o 2 o 3 programas de ajedrez bastante rudimentarios por lo demás. Y aquí juega con Bowman y le gana. De hecho, la partida que aparece en la película es una partida que existe entre dos maestros. Es una partida muy, muy romántica, con sacrificios y ataques espectaculares. Pero eso es lo de menos. Tiene por su propia voluntad esta inteligencia artificial. Hay una parte, no sé si contarla por si usted no ha visto la película y quizás le está tincando verla en alguna plataforma, en que HAL, por así decirlo, empieza a morir, lo empiezan a descerebrar, y lo que le va pasando, lo que va casi diríamos sintiendo, es muy increíble. Y piensen ustedes y recuerden, esta película se filmó en 1968, o sea, se empezó a hacer antes de eso. Pero hay otras dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con significados. Todos los que vimos la película en esa época, todos, nos quedamos un poco marcando ocupados, haciéndonos la típica pregunta: ¿qué quiso decir Kubrick con tal y cual episodio, con tal o cual parte de la película? ¿Qué quiso decir con el final, especialmente? ¿Por qué de repente Bowman se le ve no ya dentro de una nave espacial, sino en una especie de living, comedor, amoblado con el estilo muebles Luis XVI, ya no como astronauta, envejeciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué significa todo esto? En algún momento, Kubrick, no sé todavía cómo se pronuncia, bueno, un nombre propio, un apellido, no tiene reglas gramaticales, depende del gusto de quienes pusieron el nombre, ¿no es cierto? Es que por eso que no sé si es Kubrick o Kubrick. Vamos a ponerle Kubrick por ahora. En algún momento alguna revista japonesa le explicó qué significaba el final, y dio una explicación. Pero fíjense ustedes una cosa. Importa bien poco la explicación que dio Kubrick, que la verdad yo la encuentro menos interesante que la que se me ocurrió a mí, que la que se le ocurrió a mis amigos, con quienes conversamos de esta película, con opiniones que he escuchado de terceros sobre qué significaba lo que le pasó a Bowman. Y la razón de que importa poco, estimado amigo, es que lo que quiso decir Kubrick, creo yo, importa menos de lo que uno siente que significa la película, independientemente de lo que piense el que la produjo. Es un poco lo que sucede con los libros, digamos, los libros que no son técnicos o científicos, que están exponiendo una materia simplemente, y eso es todo, en que el texto es un vehículo para expresar una serie de pensamientos o de hechos. Me refiero a un tema literario, incluso filosófico. No debiera quedar espacio para puras interpretaciones subjetivas. Se supone que uno tiene que entender lo que está expresando el filósofo. Pero en la narrativa, lo que importa, lo que hace al libro, es el lector. El autor pone una parte. El autor es el padre y el lector es la madre. Y de ahí nace la criatura. ¿Qué es lo que sintió usted? ¿Qué es lo que le dijo a usted el libro? Es lo que interesa. ¿Qué puede importar lo que tenía en mente el autor? Yo no tengo idea, por ejemplo, respecto a mis libros, mis 25 o 26 libros que ya he publicado. Yo no sé, no tengo idea cómo los ven los lectores.
no sé, y la verdad es que eso es cosa de los lectores. Lo que yo intenté hacer me sirvió a mí para hacerlo, pero la lectura es un proceso distinto a la escritura. Y yo creo que en el cine, que también puede ser una obra de arte, se da la misma lógica. Lo que interesa es qué sintió uno, qué vio uno. Y desde ese punto de vista, estimados amigos, se ha visto en esta película, independientemente de lo que haya dicho Kubrick o Kubrick, toda una serie de significaciones acerca de cuál es el significado de la vida. ¿Cuál es el significado, cuál es el destino de la raza humana? ¿Para qué existimos? O sea, ¿cuál es nuestro futuro? ¿En qué nos vamos a convertir mañana? Todos hemos pensado en eso alguna vez, en alguna conversación de sobremesa. Se ha llegado a aparecer, ha aparecido el tema como aparece en tanto y nos hemos dicho, ¿cómo va a ser la raza humana en 1000 años más? ¿Cómo éramos 1000 años atrás? ¿Cómo era la raza humana cuando vivíamos en las cavernas? ¿Podría haberse imaginado a alguien de esa época cómo iba a ser el mundo hoy? Las tecnologías que tenemos, la manera como pensamos. ¿Cómo va a ser el mundo en 1000 años? Bueno, ¿quién nos ha hecho esa especulación? ¿Quién no ha conversado? Y cada cual en esta conversación de sobremesa ha dado su hipótesis. Algunos dicen vamos a seguir siendo los mismos de siempre, los mismos pelotudos de siempre. Otros piensan que va a haber un salto cuántico. Algunos piensan que nos vamos a fundir. Hay muchos que lo están pensando ahora con las inteligencias artificiales y se va a constituir una nueva entidad que no es humana ni artificial, sino que una hibridación de ambas cosas. Yo creo que eso es probable en algún grado que no tenemos idea cuál puede ser. Elon Musk, a propósito, está haciendo experimentos ya con unos implantes al cerebro creo que lo han hecho con 1 o 2 personas. No sé qué es lo que hace ese implante entre el cerebro, la verdad no tengo idea. Voy a tratar de averiguarlo. Es un tema interesante. Pero podemos suponer que eso va a crecer exponencialmente. Otros pueden pensar de que no va a ocurrir ninguna de todas estas cosas porque nos vamos a exterminar mucho antes. Vamos a volver a la edad de las cavernas después de una guerra nuclear. Puede ser, no deja de ser probable, especialmente hoy en día, en que el espectro de la guerra nuclear ha asomado otra vez su atroz rostro, esa calavera. Y esta película da lugar, por sus imágenes, a esas preguntas, a ese tipo de cosas. Tiene, por lo tanto, como elementos metafísicos, especialmente al final. ¿Qué sucede con Bowman al final? No les quiero contar. ¿Qué es eso que le ocurre? ¿Qué significa eso que le está ocurriendo en la película? ¿Significa que la raza humana en su conjunto va a pasar a otra etapa? Bueno, a propósito de eso, el propio Arthur Clarke, que fue el guionista con el propio Kubrick de esta película, tiene otra obra literaria que yo la he mencionado en algún programa, que se llama El fin de la infancia, que es uno de los libros más hermosos y tremendos que se ha escrito. Yo creo que el mejor libro que escribió Clarke, en que el fin de la infancia se refiere al fin de cómo somos ahora nosotros los humanos, que estaríamos en la infancia. El fin de la infancia significa el fin de la raza humana tal como es, y la aparición de otra entidad a partir de millones de niñitos que tienen una cualidad especial y que se convierten en otra cosa, y nosotros, los adultos comunes y corrientes que hemos tenido esos niñitos, quedamos atrás botados como la piel vieja que bota una serpiente, y nos convertimos ya en basura desde el punto de vista de la evolución. Nos convertimos en algo ya superado. Por así decirlo, usando el lenguaje nietzscheano, el superhombre deja atrás al hombre, y entonces ya nosotros no tenemos nada que hacer. No tenemos sentido. O sea, nuestro sentido se ha cumplido. Y yo creo que no deja de haber algo hermoso en esa sensación de que una criatura, su vida vale en la medida que hace posible una cosa superior. Por lo menos así me pareció a mí siempre, de que una criatura, una entidad viviente cuyo fin es simplemente preservarse como es, no tiene sentido. No, o sea, es algo banal, es algo que hace preguntarse, bueno, ¿y para qué? Pero si ese para qué se contesta, bueno, para crear algo más hermoso, algo más grande, que quizás también a su vez va a ser lo mismo, eso tiene sentido, y ahí uno se reconcilia con su destino. ¿Significaba eso lo de Kubrick? No sé. Significa para mí, no me acuerdo lo que pensé en esa época, no la he visto de nuevo la película hace un buen tiempo, la vi hace unos años atrás de nuevo, justamente en una plataforma digital.
No es lo mismo que verla en Cinerama desde el punto de vista óptico, por supuesto, visual, era mucho más impactante, pero naturalmente el guión es el mismo. Y antes de continuar con estas divagaciones de 2001, les quiero contar, amigos, cosas bien del presente. Matemáticas, conversaciones numéricas. Hay un ingeniero que tiene una manera de enseñar las matemáticas de tal eficiencia, de tal atractivo, que, y esto es para niños, que niños que son porros, malos para las matemáticas, que odian las matemáticas, que sacan 2 y 3 en matemáticas o un 1, si es que se ponen esas notas hoy en día, no vaya a ser que eso sea una especie de exclusión, no sé. Pero los que no les gustan las matemáticas los convierte, los transforma, les revela la matemática en lo que efectivamente es, que no tiene nada que ver con un montón de áridas fórmulas enseñadas así mecánicamente por un profesor. No es eso. La fórmula es un instrumento lateral que uno incluso puede olvidar. Cuando las necesita uno las consulta. Si se le ha olvidado cómo es la fórmula de la aceleración de los cuerpos, aceleración por tiempo al cuadrado, sí, o era aceleración por tiempo nomás. Bueno, uno lo consulta. Lo importante es tener el concepto. Eso es lo que este profesor hace con esos niños. Son cursos muy limitados, el cupo le cambia la vida a los niños, por lo tanto les cambia la vida en el futuro. Porque una persona que se desarrolla desde niño odiando las matemáticas es una persona que va incluso a tomar decisiones profesionales sobre esa base, haciéndole el quite a las matemáticas. También hace un cursillo de preparación para la prueba de selección universitaria y otro de programación para niños, que es una cosa muy entretenida y que les ayuda a ordenar mucho el mate. La programación con los lenguajes que muy sencillos que hay ahora de programación y que permiten entretenerse bastante. Sigo con USA Inmobiliaria, una empresa chilena que permite a usted, señora, señor, hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, una sociedad donde los inversionistas son bien vistos, no son mirados con sospecha, sino con agrado. Hay muchas oportunidades en este momento. Hay un barrio, el Wynwood, en Miami, donde usted puede comprar unos departamentos a $320,000. Están prácticamente todo el año ocupados, está muy de moda ese barrio. Y dan un ingreso neto anual de $25,000. O sea, usted en 15 años está al otro lado, ya pagó el capital, menos de 15 años. Y fuera de eso, el departamento sube de valor. O sea, es una inversión buena por todos lados. Esa es una de las muchas que tienen. Consúltelos. Sigo con Oxibiota, este producto que destruye las bacterias que causan los malos olores. Ya les he contado cómo es, un polvito mezclado con agua. Usted lo echa o lo vaporiza según la superficie donde están los malos olores y se acaban los malos olores porque se acaban las bacterias que producen los malos olores. Estas otras las destruyen. Agencia Nuevo Destino, una agencia totalmente plegada a los deseos y necesidades del viajero. No una que le ofrece una serie de paquetes confeccionados a priori y usted tiene que escoger entre uno u otro. No, usted dice dónde quiere ir, cuándo, y ellos le arman el paquete para eso, completo, los pasajes, los transportes aéreos, quién lo va a ir a buscar al aeropuerto, el guía, dónde ir a comprar, cuáles son los restaurantes, qué sé yo, en cualquier lugar le arman el paquete completo y se lo arman personalizadamente. Nada de tocar botones, si quiere ir a tal parte toque el 1, si quiere hablar con no sé quién toque el 3. Personalizada la atención en Agencia Nuevo Destino. Y termino, amigos, con González y compañía, un bufete de abogados penalistas que por lo tanto están en condiciones de afrontar su caso, si es que es un caso que está contemplado en el Código Penal, que son los más serios, y además de que son penalistas, son de los mejores penalistas. Han ganado casos súper importantes. Bien, en esta película hay muchas cosas entonces muy impresionantes si uno piensa cuando lo hicieron. Si uno piensa en todos los ámbitos o dimensiones que tiene según la percepción del que ve la película. Obviamente que uno puede verla así ingenuamente, meramente como un cuento, como una historia, como ve cualquier película de ciencia ficción, y está interesado en los efectos técnicos, cómo diseñaron en la nave espacial, cómo hicieron para que los tipos aparezcan sin gravedad, moviéndose dentro de la nave. O usted puede verla en todos los otros aspectos, lo que se ve venir de la inteligencia artificial con tanto, más de medio siglo de adelanto. La cuestión del significado de la vida, de la raza, no de la vida de un individuo, sino que de nuestra raza, de nosotros, de todos nosotros. Todas esas cosas están en esa película que, para terminar, la música no fue la música de un
compositor de películas. Le encargaron algo a uno de los grandes compositores de música de películas de esos años, Alex North, pero la verdad es que terminaron escogiendo trozos de música de Richard Strauss, de Johann Strauss, de Ligeti, de Aram Khachaturian, y por lo tanto hasta en ese aspecto la obra es sólida, digamos. Es una película que vale la pena ver. Yo no la voy a poner en ninguna lista de la más importante, la segunda más importante o una de las más importantes. Yo digo que es una de las películas que a mí personalmente me impresionó más y es de la que recuerdo, así como he olvidado millones de películas, pero esta la recuerdo nítidamente del principio a fin. Si me influyó en algo no tengo idea, porque muchas veces las influencias son oscuras, invisibles, inconscientes, pero sí sé que, según dicen algunos especialistas, muchos jóvenes, muchos jovencitos, yo no era tan jovencito, pero muchos niños, especialmente de esa época, les inspiró, los llevó a interesarse en la ciencia, en la astronáutica, y se convirtieron quizás en ingenieros o lo que sea, por haber visto esa película. Así es que, si usted no la ha visto, amigos, búsquela. En alguna parte de internet la va a encontrar. Si no es en YouTube, seguramente ahí por lo menos hay unos trocitos. Hay un montón de sitios en internet, cuestión de buscar con un poco de paciencia, que ofrecen miles de películas clásicas por 0 pesos. O sea, no es que usted esté viendo películas en esos sitios medio piratescos, sino que están disponibles, son de public domain. Yo no sé si está en public domain, esta película que era de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero seguro que la va a encontrar en alguna parte. Es un clásico que vale la pena ver. Y con esto, con Odisea del Espacio 2001, cosa que entre paréntesis no ocurrió que en el 2001 estuviéramos viajando a otros planetas, así como así. En general en la ciencia ficción, tanto escrita como fílmica, las cosas se adelantan más de lo que es, porque creo que lo habré hecho en algún programa cuando he tocado sobre el libro de historia de la tecnología, que las cosas se demoran mucho más tiempo, porque desde la invención al uso cotidiano de una tecnología hay muchos obstáculos, problemas financieros, de todo orden, o de uso, de costumbres, de intereses que tratan de parar algo. O sea, siempre se demora más todo, no siempre, pero muy a menudo se demora más todo, así que el 2001 no vimos ninguna Odisea del Espacio. Sí vimos el año 69, ese mismo año de la película, el alunizaje de Neil Armstrong en la Luna. Mira cómo coincidió todo. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana lunes examinaré, o le haré más bien dicho la autopsia a la cuenta pública, que en realidad fue la cuenta Suclaque del señor presidente de la República. Hasta entonces, chao.